amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados, semana donde vimos un rebote de las acciones a nivel global. El índice de acciones internacionales muestra una rentabilidad en dólares de 4%. Estados Unidos tuvo también una muy buena recuperación y esto se enmarca en el contexto de algunas frases algo más relajadas por parte de Donald Trump en relación a su influencia en el Banco Central de Estados Unidos. Revisaremos eso más adelante. El resto de las clases de activos algo más tranquilas, la renta fija global prácticamente plana, los commodities retroceden un leve 0,19%, el dólar se aprecia contra monedas desarrolladas, pero lo hace también de forma bastante moderada, mientras que las monedas emergentes se siguen apreciando contra el dólar. En ese contexto, los activos locales muestran un buen rendimiento en acciones, el IPSA que sigue batiendo récords, al menos en su medición histórica, esto es agregando rentabilidad por dividendo, tiene 2,26% de avance, el peso chileno también se muestra bastante fortalecido y se aprecia 3,35%, mientras que la renta fija local muestra un movimiento prácticamente nulo y cae 3 puntos base. En lo que va del año, las acciones acumulan una caída prácticamente de 1,5%, la renta fija internacional positiva 5%, los commodities también 3,7% y el dólar contra las monedas desarrolladas que se deprecia en más de 6%. A nivel de acciones, prácticamente todo positivo. Acá está la mirada regional, medido en dólares, destaca Latinoamérica, que en moneda local renta entre 3 a 4%, si sumamos la apreciación de sus monedas, termina con un 7,3%. Estados Unidos también destaca en el contexto global, superando a Europa, Reino Unido, Japón y también a Asia emergente, al avanzar su índice principal un 4,6% en la semana. En términos de la renta fija, positivo para el espectro de bonos internacionales denominados en dólares. En este caso, la deuda high yield, que había estado más golpeada en esta volatilidad de abril, muestra recuperación, avanza 1,3%. Y en el caso de la deuda emergente latinoamericana, también denominada en dólares, lo hacen 1,7%. Las monedas, como ya había adelantado, Latinoamérica es la ganadora de la semana por lejos. El real, el peso colombiano, mexicano y chileno son las que lideran los avances, mientras que en el mundo desarrollado se deprecia el franco suizo, también el yen y en una menor cuantía lo hace la moneda en Europa. Por último, en relación a los commodities, vemos un retroceso por el lado del petróleo, un avance en el gas natural. Nuevamente los metales industriales lideran las ganancias, el cobre lo hace en 2%, se acerca nuevamente al nivel de $5 la libra en Estados Unidos, mientras que los diferentes commodities de agricultura muestran un retroceso, principalmente el trigo en 3,4%. Respecto a las noticias de la semana, la primera, vemos que hay un tono más conciliador por parte de Trump con la Reserva Federal y esto otorga un respiro a los mercados globales que terminan con una muy buena semana en términos de rentabilidad. En particular, habíamos visto hace 2 semanas que Donald Trump estaba haciendo presión para que la Reserva Federal bajara las tasas de interés. En términos bien coloquiales y literales, trataba al presidente de la Reserva Federal como Mr. Too Late, es decir, rezagado, retrasado, sobre todo considerando que Europa está recortando las tasas de interés de política monetaria. Adicionalmente, de alguna forma, endosando cualquier potencial responsabilidad o efecto de desaceleración de la economía si es que las tasas de interés se mantienen en estos niveles que para una inflación en régimen más normalizada, más cercana al 2%, sigue siendo una tasa de interés real restrictiva. Pero finalmente, a mediados de la semana, dice que no tiene intención de despedir al presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, como aparece en ese texto abajo a la izquierda. Las bolsas reaccionan de forma positiva. Vemos que el Standard & Poor's muestra un rebote importante desde el 23 de abril y se acoplan los diferentes índices que siguen este mercado. Recordemos que de todos modos los aranceles siguen estando
en un nivel bastante elevado, y de ahí viene la preocupación que tiene la Reserva Federal, no solamente su presidente Jerome Powell, sino que diferentes voceros que han tenido intervenciones o comunicados con la prensa durante los últimos 7 días, argumentando que probablemente se necesite tener tasa de interés por un tiempo más prolongado en niveles elevados, considerando que hay presiones puntuales de inflación, sobre todo las que provienen de importación de bienes extranjeros. La volatilidad, que ya había estado bastante elevada, muestra ya signos de, comillas, normalización. Adicionalmente, vemos cómo declaraciones no solamente de Trump, sino que también de su gabinete, en este caso el secretario de Comercio, Lutnick, el secretario del Tesoro, Bessent, cada vez que tiene alguna intervención, vemos un salto en la volatilidad o eventualmente en este caso también una recuperación del mercado, como pasó con este, comillas, otorgamiento o puesta de paños fríos que ha hecho el ministro de Hacienda, Scott Bessent, a que estos niveles de aranceles no son sostenibles en el tiempo. Si vemos la segunda noticia de la semana y tiene relación con el comercio internacional, en este caso entre China y Estados Unidos, podemos apreciar que el nivel de actividad se está enfriando. Podemos apreciar en el gráfico de la izquierda arriba la actividad de portacontenedores, barcos portacontenedores que salen de puertos chinos hacia Estados Unidos, muestran una caída en relación a los últimos 3 meses. Hay una, comillas, normalización. Recordemos que se hizo bastante adelantamiento de compras previo a la imposición de aranceles. Hoy por hoy, adicionalmente, vemos que las tarifas de fletes navieros están en un nivel relativamente bajo respecto, por ejemplo, al pic del COVID y la congestión que vimos en los puertos de la costa oeste en Estados Unidos. Abajo a la izquierda está la tarifa vigente, comillas, mercado spot, para contenedores de 40 pies, $12.000 ahí fue el pic, y actualmente está en torno a $2.000 en ese tramo de Shanghái a los puertos de Los Ángeles. Y en la derecha ya vemos cómo esto es de acuerdo a información compilada y publicada por Bloomberg. Los aranceles efectivos en varios productos que están importándose de Estados Unidos están sobrepasando, obviamente, los precios de lista de estos mismos productos, en el límite al nivel del arancel de prácticamente 140%. Tercera noticia de la semana, sigue el desarrollo de la temporada de resultados en diferentes mercados a nivel global y también, obvio, en particular en el caso de Estados Unidos. En el agregado, en el avance que tenemos ya, básicamente la tercera o cuarta semana, las ventas muestran un crecimiento de 4%, las utilidades de 17%. Esto se traduce en una sorpresa positiva tanto en ventas, pero mayor aún en utilidades. Básicamente todos los sectores están acumulando sorpresa positiva, siendo los más destacados el de comunicaciones y también el de commodities. Y acá pueden ver a la izquierda el calendario de empresas que publican sus resultados en Estados Unidos durante esta semana que en términos de el tamaño de las empresas en bolsa es la que va a tener mayor actividad dentro de todo el calendario de reporte de resultados. Entre las destacadas tenemos varias de las principales líderes a nivel de tecnología, por ejemplo Microsoft, tenemos también Meta reportando sus resultados, Amazon y Apple, el miércoles las primeras dos, en el aftermarket, el jueves la segunda, también en el aftermarket. Y se suman empresas del sector financiero, del sector de energía, de consumo básico, consumo discrecional, durante estos próximos 5 días. Destacar, la semana pasada, a pesar de los buenos números agregados, sí tuvimos sorpresas negativas. Fue el caso de Tesla, mostrando una caída de ingresos de 9%, con retraso en entregas, pero la decisión o el anuncio que hace Elon Musk de volver a poner un foco mayoritario en las operaciones del día a día de la compañía hacen que ésta tenga un rebote de 20% luego de los resultados. Así que malos números, mal guidance, pero en términos cualitativos sí el mercado premia esta búsqueda de foco de su fundador. Por otro lado, empresas como Google, a través de su matriz Alphabet, muestran sorpresa positiva tanto en ingresos, pero principalmente en utilidad. Muestra una expansión de márgenes. Estaba el mercado a la espera cuánto podía comer de las
de los ingresos, el mayor nivel de gastos y CAPEX en arquitecturas para negocio en la nube, el cloud computing y relacionados también la parte de web browsing, los cuales no se han visto afectados por ahora por la irrupción de tecnologías que puedan eventualmente reemplazar al buscador, como son las de inteligencia artificial. Es más, la empresa sigue invirtiendo en ese mismo tipo de tecnología, tratando de mantener su cuota de mercado y capacidad de pricing. La acción llegó a subir 6% en el aftermarket, termina finalmente cerca del 4% el día siguiente. Y entre las principales empresas que lideran los avances durante la semana previa están las que se veían más castigadas las últimas 4 semanas, relacionadas al sector de tecnología, de consumo discrecional y también de comunicaciones en la parte internacional, y en Chile, que cierra nuevamente una muy buena semana. Vemos acciones como Vapores, Quiñenco y bancos liderando las rentabilidades de la semana. Para esta, en términos de actividad económica y datos a publicar, tenemos entre las más relevantes en Chile mañana la tasa de desempleo y también la decisión de política monetaria. El mercado no espera cambios en esta, se mantendría en el 5% actual. Veremos si es que hay algún cambio de sesgo en el comunicado. El día miércoles, el esperado y anticipado dato del PIB del primer trimestre en Estados Unidos, que algunos indicadores de tiempo real mostraban un potencial de caída significativo en términos anualizados, en torno a 2,5-3%. Se han hecho algunos ajustes metodológicos para calibrar mejor esa estimación, y hoy por hoy ese mismo tipo de indicadores de tiempo real anticipan una caída de 0,5%, mientras que el consenso de economistas lo espera en un crecimiento anualizado de 0,3%. Eso en la mitad de semana. Ya al cierre tendremos datos de PMI en Estados Unidos y también de ISM, junto con los datos de creación de empleo privado el día viernes. Eso es lo principal para esta semana. Como siempre, agradecemos que revisen nuestras publicaciones, se conecten a nuestras actividades de redes sociales y también a nuestros webinars. Muchas gracias.